De camino a casa desde la escuela, el niño se encontró de repente con que su camino estaba bloqueado por una bola de cristal. Jun-woo miró hacia arriba y vio que no muy lejos, una anciana estaba vendiendo antigüedades. Se acercó y le devolvió la bola de cristal a la anciana. En ese momento, Jun-woo se sintió atraído por una cuchara de oro en el puesto. La anciana vio que se le acercaba un cliente y se apresuró a presentársela. Si utilizas esta cuchara para comer 3 comidas en la misma casa del año, puedes intercambiar identidades con la otra parte. Jun-woo miró la cuchara que tenía en la mano y se sintió tentado por un momento. Luego fue a la casa del rico Tae-jun, de segunda generación. El padre de Tae-jun es el hombre más rico del país. Todos sus compañeros de clase de la misma escuela se reunieron aquí. Jun-woo le entregó los documentos a Ji-yun, quien inmediatamente sacó el dinero. Resultó que los compañeros de clase le pidieron a Jun-woo que viniera aquí solo para humillarlo. Pero a Jun-woo no le importaba ser humillado por otros. Como estudiante de admisión especial de un grupo socialmente desfavorecido, había sido intimidado todo el tiempo. No tenía dinero ni poder. Así que hacía tiempo que había aprendido a tragarse su orgullo. Justo cuando Jun-woo estaba a punto de irse, Tae-jun le pidió que se quedara a cenar. En comparación con otros niños ricos, Tae-jun era relativamente amable. En la cena, todos tenían cubiertos de oro brillante. Ji-yun volvió a humillar a Jun-woo diciendo que solo merecía cubiertos de acero inoxidable. Jun-woo sacó inmediatamente la cuchara de oro que acababa de comprar. Luego empezó a comer con gusto. De repente, apareció un destello de luz dorada. Sin darse cuenta, se había hecho rico. Jun-woo y su familia de 4 miembros viven en el sótano. Su padre ha avalado un préstamo de 1.000 millones de wons para otra persona, pero él se pasa los días en casa soñando con ser dibujante de cómics. Jun-woo ha aprobado el examen de ingreso en el mejor instituto del país con excelentes notas. Tiene que trabajar en 2 empleos cada día para pagar la matrícula y los gastos de manutención. Como es pobre, Jun-woo también tiene que soportar el acoso de sus compañeros de clase en el colegio. Nunca se atreve a defenderse porque no tiene dinero. Los compañeros se ríen y luego le dan una bofetada. Los usureros lo acosaban para sacarle dinero el acoso. La familia de su mejor amigo se suicidó por las deudas. Jun-woo culpaba de todo a su pobreza. Apretó los dientes de rabia odiando la injusticia del mundo. Esa noche tuvo un sueño, en el que su hermana y sus padres se suicidaban después de dejar una nota de suicidio. Esto era exactamente lo que había experimentado su mejor amigo. Jun-woo no quería que su vida fuera como la de ellos. Así que empezó a creer lo que había dicho la anciana. Hizo un plan cuidadoso, y finalmente puso su mirada en Tae-jun. Su padre es el hombre más rico de Corea del Sur. Jun-woo había comido una vez en casa de Tae-jun con una cuchara de oro. Solo necesitaba comer 2 veces más para completar el intercambio de identidades. Después de formular su plan, Jun-woo comenzó a acercarse deliberadamente a Tae-jun. Aunque la familia de Tae-jun era rica, el padre de Tae-jun siempre había sido muy estricto con él. Pasaba todo el día enseñándole materias que no podía dominar. Justo cuando estaba desesperado, Jun-woo apareció ante él. La profesionalidad de Jun-woo conquistó inmediatamente a Tae-jun. Con su ayuda, Tae-jun ganó los primeros elogios de su vida. Jun-woo utilizó sus conocimientos para ayudarle a completar sus deberes una y otra vez. Como resultado, los dos se acercaron más. Hoy, la escuela ha anunciado la lista de candidatos para la clase Águila. Ser aceptado en la clase Águila equivale a conseguir una plaza en la Universidad Nacional de Seúl. Jun-woo estaba en el puesto 30. Esto habría sido algo de lo que alegrarse. Pero Ji-yun estaba en el puesto 31. Él culpó de todo a Jun-woo, y pensó que fue él quien le dio la respuesta incorrecta. Pero era obvio que él mismo había cometido un error en la hoja de respuestas. No fue una sorpresa. Jun-woo fue golpeado de nuevo. Ji-yun le dijo que abandonara la clase de águilas para que él pudiera ocupar su lugar. Esa era la única oportunidad de Jun-woo para cambiar su vida como persona pobre. ¿Cómo iba a rendirse tan fácilmente? Se puede imaginar que Jun-woo fue golpeado de nuevo, ya que no renunciarás por tu cuenta. Tengo muchas maneras. Debido a la injusticia de no tener dinero, el corazón de Jun-woo se volvió cada vez más claro. Quería hacerse rico con la cuchara de oro. Esa noche, fue a casa de Tae-jun. Después de entregar la información, dijo que tenía hambre y que quería comer algo antes de irse. Pero antes de que pudiera empezar a comer, el padre de Tae-jun regresó a casa. Realmente no le gustaba Jun-woo, un chico de los barrios bajos. Justo cuando la criada estaba a punto de tirar la comida, Jun-woo entró corriendo, agarró la cuchara de oro y empezó a comérsela. Cuando levantó la vista, el padre de Tae-jun estaba de pie frente a él. Jun-woo giró la cabeza y se alejó apresuradamente, pero dejó la cuchara de oro allí. La madre de Tae-jun tomó la cuchara con desdén y se la devolvió. Jun-woo fue objeto de burlas de nuevo. Justo cuando se iba, el padre de Tae-jun recibió una llamada de Ji-yun. Se enteró de que Jun-woo había ayudado a Tae-jun con sus deberes. Jun-woo, que acababa de irse, estaba furioso. Sentía que la cuchara de oro lo estaba volviendo loco. Así que, enfadado, tiró la cuchara a la basura. Pero al día siguiente, el padre de Tae-jun vino al colegio con un abogado, y acusó falsamente a Jun-woo de amenazar y chantajear a Tae-jun, y mostró los registros de transferencia que Tae-jun le había dado. Pero eso era obviamente el pago por ayudarlo con su tarea. Ante las múltiples preguntas, Jun-woo entró en pánico. Esperaba que Tae-jun pudiera ayudarlo a explicarse, pero Tae-jun les dijo a todos que Jun-woo lo había obligado a hacerlo. El padre de Jun-woo vio que su hijo iba a abandonar la escuela y no había nada que pudiera hacer. Solo pudo arrodillarse en el suelo y suplicarle a la madre de Tae-jun. Pero esto fue repugnante para la madre de Tae-jun. Al ver a su padre arrodillado en el suelo, el corazón de Jun-woo se rompió. Era porque eran pobres que eran la parte agraviada.
pero tuvieron que arrodillarse en el suelo y suplicar perdón como perros. Sus compañeros de clase observaban esto con frialdad. Hiyun incluso se regodeaba. Él era quien había causado todo esto. Esa noche, Jun-woo pidió a Tae-jun que se reuniera con él. Ante las preguntas de Jun-woo, Tae-jun lo confesó todo. Nunca había considerado a Jun-woo un amigo. ¿Cómo podía ser amigo de alguien de su estatus? Jun-woo sacó su teléfono. Resultó que lo había grabado todo. Iba a enviar esta grabación a los medios de comunicación. Que los medios vieran qué clase de moralidad tenía realmente la familia de su hombre más rico. Tae-jun se quedó muerto de miedo cuando escuchó esto. Rápidamente sacó dinero para intentar silenciar a Jun-woo. Si los medios de comunicación se enteraban de verdad, estaba seguro de que su padre enfermo lo mataría a golpes. Al ver que Jun-woo estaba a punto de irse, Tae-jun lo detuvo rápidamente. Durante su discusión, Jun-woo se cayó accidentalmente de la plataforma. Tae-jun rápidamente lo sujetó, pero al final, Jun-woo se cayó de todos modos. Tae-jun bajó rápidamente para salvarlo. Acababa de marcar el número de emergencias, pero de repente pensó, ¿no sería mejor que Jun-woo muriera? Después de una gran lucha interna, Tae-jun colgó el teléfono, volvió la cabeza como si nada hubiera pasado. Y en ese momento, Jun-woo se estaba hundiendo, aunque se estaba muriendo. Aceptó su destino. Podría ser mejor morir que ser acosado el resto de su vida. Pero justo entonces, una cuchara de oro apareció frente a él, brillando a la luz. Era como si viera un salvavidas. Nadó desesperadamente hacia la cuchara de oro. Fue al vertedero y buscó por todas partes. Por suerte, nadie había cogido la cuchara de oro. Jun-woo cogió la cuchara de oro como si tuviera una fuerza ilimitada. Irrumpió imprudentemente en la casa del padre de Tae-jun. Y dijo algo que los dejó a todos desconcertados. Ante este pobre niño que había venido a mendigar comida. El padre de Tae-jun preparó generosamente la cena para Jun-woo. Al ver la cuchara de oro que había sacado, el padre de Tae-jun se interesó al instante. ¿Por qué has venido a mi casa a comer con esto? Jun-woo respondió, porque quiero cambiar mi destino. Mientras tanto, Tae-jun estaba sentado en el coche, sintiéndose inquieto. Finalmente sintió remordimientos y se preparaba para volver a ayudar a Jun-woo, que había caído al agua. Pero justo cuando salió corriendo, un mareo lo golpeó. Tae-jun se quedó de repente inmóvil. Un coche no pudo evitar una colisión y chocó contra él. Jun-woo no notó nada inusual después de comer. ¿Podría ser que ya hubiera intercambiado identidades con Tae-jun? Gritó, papá, con vacilación, al mirar la cuchara de oro que tenía en la mano. Jun-woo sintió de repente que todo era una broma. Se disculpó rápidamente con el padre de Tae-jun y luego se dio la vuelta para irse. Pero justo en ese momento, una mujer se acercó a él de repente. Se acercó directamente y gritó el nombre de Tae-jun. Ji-soo era en realidad la compañera de Jun-woo de cuando trabajaba en la tienda de conveniencia. De hecho, su verdadera identidad era la de una chica rica y la prometida de Tae-jun. Más temprano en la escuela, vio a Tae-jun poniéndole las cosas difíciles a Jun-woo deliberadamente. Ji-soo estaba tan enfadada que vino a buscar pelea. Esta bofetada sirvió para confirmar la identidad de Jun-woo. Realmente se convirtió en la identidad de Tae-jun, el legendario niño rico de segunda generación número 1 en Corea del Sur. El padre de Tae-jun también se acercó en ese momento para confirmar las dudas de Jun-woo. Preguntó a Ji-soo por qué tenía que golpear a su hijo. Resultó que esta cuchara de oro era realmente mágica. Justo en ese momento, la policía llegó a la puerta. Recibieron un caso. Jun-woo había desaparecido. Antes de desaparecer, Jun-woo había estado con Tae-jun. Tae-jun fue llevado a la comisaría para interrogarlo. La policía le mostró el vídeo de vigilancia de ese momento. Se rió a carcajadas cuando lo vio. La persona del vídeo que había caído al agua era él, pero ahora se había convertido en Tae-jun. La policía registró el río toda la noche, pero no encontró nada. La madre de Jun-woo casi se desmaya cuando se enteró del accidente de su hijo. En ese momento, vio a Tae-jun, que acababa de salir, y se apresuró a preguntarle por el paradero de su hijo. Al ver a su madre con lágrimas en los ojos, Tae-jun sintió una punzada de dolor. Pero en ese momento, ya no eran sus padres. Para no preocupar a su madre, llamó rápidamente a Jun-woo, pero al otro lado de la línea había una mujer. Era obvio que los había denunciado a ambos a la policía. La mujer debía de haber visto todo lo que había pasado. En ese momento, el ama de llaves le dijo que habían encontrado a Jun-woo. Lo habían llevado al hospital. Tae-jun dejó escapar un suspiro de alivio. El nuevo Jun-woo se despertó del coma y aceptó su nuevo papel con naturalidad. Todo siguió como antes. A todos, excepto a Tae-jun, les parecía que nada había cambiado. Tae-jun fue al hospital a visitar a Jun-woo. Cuando Jun-woo lo vio, gritó el nombre de Tae-jun. Tae-jun se sorprendió de repente. La hermana de Jun-woo lo oyó gritar su nombre y pensó que la mente de su hermano le estaba fallando. Ella le preguntó si había empujado a Jun-woo al agua. Tae-jun no supo cómo responder, pero Jun-woo dijo que él había. Tae-jun se quedó atónito. ¿Podría ser que recordara todo lo que había sucedido? Pero, ¿por qué no reveló su identidad? Justo cuando estaba desconcertado, Jun-woo dijo que no podía recordar con claridad. Parece que su memoria todavía estaba un poco confusa. Tae-jun regresó a casa. Todo lo que tenía ante sus ojos era tan novedoso, comparado con el pequeño y húmedo sótano anterior. Era como la diferencia entre el cielo y el infierno. Pero surgieron nuevos problemas. Después de caminar un rato, no pudo encontrar su habitación. Entró en la habitación de su madre por error. Cuando ella oyó a su hijo, Hinky de repente actuó de forma antinatural. Resultó que solo el padre y la madre podían contestar el teléfono en esta casa. No es de extrañar que el padre de Tae-jun se enfadara cuando Jun-woo lo llamó por primera vez, papá. Después de salir, se encontró con el ama de llaves. Con su ayuda,
La ama de llaves empujó un carrito lleno de datos y lo llevó de vuelta a su habitación. No solo había planos estructurales de la casa, sino también los currículums de todos los empleados. Tuvo que acostumbrarse a su nuevo papel. Era el doble de grande que su casa, con innumerables prendas de marca, un reloj que nunca podría permitirse en su vida y un retrato más alto que él, todo lo cual le pertenecía de verdad. Tae-Hun sacó la cuchara de oro y encontró un número extra en el mango. Recordó que la anciana había dicho que había 3 oportunidades en total. Cuando llegó la hora de las 12, el número del mango también se convirtió en 29. En ese momento, tendría la oportunidad de elegir. Tae-Hun, que había vuelto a la escuela, era como un rey que regresaba, mirando a Ji-Yun, que se acercó para congraciarse. Tae-Hun simplemente le lanzó una mirada de desprecio. Esta vergonzosa escena atrajo inmediatamente las burlas de sus compañeros de clase. Al ver al director y a los profesores que habían sido comprados por el padre de Tae-Hun, se rieron y hablaron de la escena de empaquetar a Jung-woo ese día. Tae-Hun dijo directamente: decidiste expulsar a Jung-woo sin averiguar toda la historia. Admitió que fue él quien incriminó a Jung-woo ese día y denunció a Ji-Yun por plagio. En ese momento, Ji-Yun estaba acosando a sus compañeros de clase como de costumbre, y estas personas eran todos los mejores amigos de Jung-woo. A Ji-Yun le gustaba acosar a personas sin dinero ni poder. Estaba a punto de abofetear a alguien cuando abofeteó a Jung-woo en la cabeza. Tae-Hun fingió haber golpeado a la persona equivocada. Ji-Yun solo pudo admitir la derrota. Mostró al máximo sus habilidades de acoso. Estaba a punto de desahogar su ira con el pobre estudiante. Al segundo siguiente, Tae-Hun empezó a golpearlo. Este movimiento sorprendió instantáneamente a todos. Ji-Yun estaba furioso e intentó contraatacar, pero subestimó la fuerza de Tae-Hun. Años de acoso le habían hecho enfurecerse muchísimo. Ahora debía darle una buena lección. Al ver a Ji-Yun, que no se atrevía a respirar, el corazón de Tae-Hun se llenó de alegría. Pidió a 2 de sus compañeros que guardaran su número de teléfono. Si volvían a acosarle, debían llamarle. Los 2 compañeros no podían creer lo que oían. ¿Era ese el Tae-Hun que una vez fue invencible? Más tarde, amenazó a los 3 acosadores y quiso ver cómo se acosaban entre ellos. Los 3 acosadores no se atrevieron a hablar. Después de todo, la fuerza de sus familias estaba ahí para que todos la vieran. En ese momento, Ji-So encontró a Tae-Hun. Ella seguía luchando por Jung-woo. Tae-Hun tenía curiosidad por saber por qué se preocupaba tanto por Jung-woo. Ji-So le dijo que Jung-woo era una persona autosuficiente. Puede que no tenga dinero, pero puede trabajar a tiempo parcial para mantenerse. Aunque es pobre, solo puede permitirse comer bolas de arroz, pero aún así puede recitar vocabulario mientras come. Pueden disfrutar de la gloria que les traen sus padres. Pero Jung-woo es diferente a ellos, así que le rogó a Tae-Hun que no intimidara a Jung-woo. Estas palabras hicieron que Tae-Hun se sintiera avergonzado al instante. Nunca imaginó que alguna vez fue tan bueno a los ojos de los demás. ¿Sigue mereciendo ser la persona que fue una vez? Yemi lo estaba esperando a mitad de camino. Ella intentó por todos los medios llamar la atención de Tae-Hun, pero él siempre la trataba como basura barata. Después de escuchar a Tae-Hun decir cosas tan escandalosas en el pasado, se apresuró a disculparse con Yemi, pero en su lugar recibió un beso de ella. Tae-Hun la apartó rápidamente. Acababa de perder su primer beso. Parece que necesita estar atento al peligro de las mujeres en todo momento. Después de pasar unos días juntos, Tae-Hun fue descubriendo poco a poco los pensamientos del presidente Min. Solo tenía 3 cosas en mente: tiempo, orden y dinero. Los asuntos familiares deben hacerse de acuerdo con las reglas que él establece. Es mejor decir que él es el controlador de la familia en lugar del pilar de la familia. Con su excelente conocimiento previo, Tae-Hun se ha ganado temporalmente el favor del presidente Min. En todos estos días, Tae-Hun nunca ha visto sonreír al presidente Min. Solo se ríe feliz cuando escucha que la empresa está ganando dinero. Después de lidiar con la vida cotidiana, Tae-Hun solo se siente cansado por completo. Ahora lo tiene todo, pero ha perdido el cuidado y la verdadera felicidad de su familia. En cambio, Jung-woo, que estaba en casa curándose sus heridas, estaba viviendo realmente la vida que quería. A partir de entonces, ya no se preocupó por las acusaciones del presidente Min. No solo podía leer despreocupadamente sus cómics favoritos, sino que la comida que cocinaba la madre de Jung-woo se convirtió en un manjar que nunca antes había probado. Mientras comía, no dejaba de elogiar la cocina de su madre. Después de oír esto, su hermana la probó rápidamente. ¿No sabe igual que antes? En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Era Tae-Hun, que había enviado un regalo. Al día siguiente, 2 invitados fueron a casa de Tae-Hun. Resulta que los padres de ambas partes iban a discutir una alianza matrimonial familiar. Inesperadamente, Ji-So confesó directamente que no quería casarse con Tae-Hun. Esto fue originalmente producto de los intereses de las 2 familias. Ella no quería vivir como la hija de alguien o la prometida de alguien. Ji-So solo quería vivir su propia vida. La situación fue muy incómoda por un tiempo. Antes de que Tae-Hun lo persiguiera, también dejó clara su actitud. El hijo que estaba completamente bajo su control ahora parecía haber cambiado. El presidente Min de repente se sintió amenazado. Jin-ki mira el rostro severo de su marido y rápidamente se acerca para consolarlo. Pero en comparación con la felicidad de su hijo, el presidente Min está más preocupado por su propia autoridad. Tae-Hun sigue a Ji-So de vuelta a la tienda. Admira el valor de Ji-So por atreverse a romper el compromiso delante de sus padres. ¿No tiene miedo de ser castigada? Ji-So inmediatamente pone mala cara al escuchar esto. Realmente fue demasiado impulsiva. Espera que Tae-Hun pueda ayudar a convencer al presidente Min. En ese momento, un hombre borracho entra y vomita por todo el suelo sin decir una palabra. Ji-So acababa de traer una fregona, pero descubrió que a Tae-Hun no solo no le importaba,
sino que ya había terminado de ocuparse de todo. Esto era un cambio total con respecto al Tae-Hun que había conocido. Ji-soo se quedó de repente paralizada. Tae-Hun tomó la iniciativa y le ordenó que limpiara el mostrador de recepción. También se dio cuenta de un vistazo del pan caducado. Ji-soo de repente lo miró. Parecía que no era tan molesto como ella había imaginado. Ji-soo resbaló en un escalón y accidentalmente se desamoró. Tae-Hun regresó a casa y encontró a Jin-ki hurgando en su habitación. Jin-ki dijo que había venido a entregarle unos documentos, pero Tae-Hun notó claramente que algo andaba mal. Después de que ella se fue, revisó rápidamente el cajón. Tae-Hun se sintió aliviado al ver que la cuchara de oro seguía allí, pero entonces abrió accidentalmente un compartimento secreto. Dentro había fotos de la difunta madre de Tae-Hun e incluso un retrato de Ji-soo. ¿Podría ser que a Tae-Hun realmente le gustara Ji-soo? De repente, su cabeza estalló. Un padre horrible y una madrastra insondable. Esta familia no es nada fácil de tratar. Mientras tanto, Ji-Yun estaba siendo golpeado por su padre. Su padre se enteró de que no había entrado en la clase de águila e incluso había copiado el examen de otra persona. Furioso, golpeó a su hijo hasta que suplicó clemencia. Ji-Yun culpó de todo a Jung-woo. Al día siguiente, la hermana de Jung-woo quiso quedarse con las cosas que Tae-Hun había enviado, pero toda la familia se opuso unánimemente. No pueden perdonar esta disculpa. Jung-woo hizo las maletas y se fue a la escuela. Su padre salió corriendo tras él, y le entregó los únicos 100 wons que tenía en el bolsillo. Por alguna razón, que nunca antes había carecido de dinero, ahora estaba feliz como un niño. Después de que Jung-woo se fuera, su padre dijo que era una persona inútil. Me pregunto si Tae-Hun se arrepentirá de lo que hizo después de escuchar estas palabras. Esta familia es pobre pero está llena de amor. El padre arrancó el anuncio de contratación del trabajador de la construcción y decidió renunciar a su sueño. Ese día, Tae-Hun sacó sus ahorros y usó el dinero para ayudar a pagar las deudas de la familia. La madre de Jung-woo no solo se negó a pagar la deuda, sino que decidió devolverle todo lo que él le había dado el día anterior. Comparada con esta madre, preferiría que Tae-Hun le devolviera la inocencia a Jung-woo. Los padres que una vez la amaron le dieron ese amor a un extraño. Tae-Hun se sentía muy incómodo en su corazón, comparado con la ropa barata de su madre. Ahora él parecía tan vulgar. Aunque Tae-Hun es ahora la identidad de Jung-woo, pero aún conserva la naturaleza dominante de Tae-Hun. Se burló públicamente del mal gusto de Tae-Hun, diciendo que el bolso que le había regalado a su madre era realmente feo. Esto dejó a todos boquiabiertos. Ji-soo se llenó de alegría cuando conoció a Jung-woo, como una niña enamorada. Cuando mencionó la tienda de conveniencia, Jung-woo se quedó de repente perdido. Los recuerdos de los dos en su mente comenzaron a fusionarse. Jung-woo de repente lo recordó todo. Después de ver la extraña apariencia de Jung-woo, Ji-soo pensó que estaba sufriendo los efectos secundarios de su enfermedad e inmediatamente se preocupó. Al ver un comportamiento tan íntimo, Jung-woo pensó que los dos estaban saliendo. Después de confirmar que no le había propuesto matrimonio, Jung-woo dejó escapar un suspiro de alivio, como nunca le propondría matrimonio primero. Esto hizo que Ji-soo se sintiera un poco extraña. ¿Por qué de repente Jung-woo se sentía como Tae-Hun? En ese momento, los tres matones de la escuela se acercaron. Se llevaron a Jung-woo a casa de Ji-Yun. Ji-Yun lo culpó por la paliza que recibió ayer, pero la actitud superior de Jung-woo era muy similar a la de Tae-Hun, y Ji-Yun de repente se sintió un poco intimidado. Jung-woo inmediatamente le preguntó por qué lo había traído aquí, y luego fue con los otros estudiantes a buscarle un vaso de agua. Ji-Yun reaccionó instantáneamente y lo detuvo y lo golpearon. Los tres atacaron juntos y Jung-woo no tuvo forma de defenderse. Ji-Yun cogió el arma. Antes, solía usarla para tratar con Jung-woo. Jung-woo todavía tenía la sombra de Tae-Hun en ese momento. No podía olvidar lo que pasó en el extranjero. Después de ver el arma, se escondió en la esquina y tembló. Por otro lado, Tae-Hun fue a visitar a su amigo muerto. Le contó a su amigo lo que había pasado recientemente. En ese momento, de repente recibió la noticia de que Jung-woo había desaparecido. Se apresuró a ir a la casa de Ji-Yun. Cuando llegó a su casa, vio a Jung-woo, que estaba cubierto de heridas. Tae-Hun se puso furioso al verlo. Cogió la pistola de la pared. Ji-Yun no entendía por qué Jung-woo siempre había sido su juguete, y por qué Tae-Hun de repente lo estaba ayudando contra ellos. Tae-Hun cargó el arma y luego apuntó al pecho de Ji-Yun. Ji-Yun se asustó de repente y se arrodilló apresuradamente para suplicar clemencia. Al día siguiente, Tae-Hun fue a la oficina del presidente Min, mirando todo lo que pronto le pertenecería. Estaba muy emocionado. En ese momento, un documento que tenía junto a él llamó su atención. Era una nota de suicidio que su padre acababa de escribir. El contenido de la nota lo llevó al fondo del abismo al instante. El presidente Min no tenía intención de dejar que Tae-Hun heredara la propiedad. ¿Por qué no dejar la propiedad a su hijo? Esto era completamente irrazonable. El presidente Min regresó de una reunión en ese momento. Tae-Hun rápidamente fingió que no había pasado nada. Le dijo al presidente Min que había cometido un error, pero que podía manejarlo él mismo. Mientras hablaban, llamó el padre de Ji-Yun. El presidente Min sabía que no podía ser nada importante, así que le dijo a Tae-Hun que se encargara él mismo. Justo cuando se iba, Tae-Hun no pudo evitar preguntarle sus dudas. «Papá, ¿de verdad me quieres?». La expresión del presidente Min era complicada, y obviamente adivinó su pequeño secreto. Esto, a su vez, confundió un poco a Tae-Hun. Poco después, Tae-Hun encontró a Ji-Yun en el hospital. La madre de Ji-Yun le preguntó a Tae-Hun por qué le había disparado a su hijo. Tae-Hun dijo que no le había disparado y que la bala era de fogueo. Pero esta broma fue demasiado grande. Pero Tae-Hun no se puso nervioso en absoluto y, en cambio,
Le dijo que Hee-jun solía intimidar a Jung-woo. A menudo le contaba a Jung-woo estas grandes bromas. Hacía esto para que Hee-jun experimentara el miedo que Jung-woo había estado experimentando. El padre de Hee-jun se puso furioso después de escuchar esto. No esperaba que su hijo fuera tan brutal. Es ilegal poseer una escopeta y munición real. Su padre, que había sido sorprendido con las manos en la masa, solo pudo admitir la derrota. Al final, el asunto quedó sin resolver. Mientras tanto, Jung-woo seguía temblando junto a la carretera. Sus compañeros de clase no podían evitar preguntarse por qué a él, al igual que a Tae-jun, le gustaba morderse las uñas. Cuando estaban a punto de subir al coche, Jung-woo detuvo de repente a Tae-jun y le preguntó por qué le había ayudado. Tae-jun dijo que era porque, si no lo hacía, se sentiría culpable. Los dos llevaron a Jung-woo a casa. Tae-jun también le recordó que no le contara a su madre lo de la paliza. En ese momento, se oyeron gritos desde el interior de la casa. Resultó ser que eran los usureros que estaban en casa cobrando la deuda. La otra parte le dijo al padre de Jung-woo que se mudara ese mes o arrasarían el lugar. El padre no tenía salida. Para proteger a la familia, se arrodilló una vez más. Incluso ayudó a la otra parte a lustrar sus zapatos por $50. Al ver a su padre en un estado tan miserable, Tae-jun sintió que era realmente inútil. De hecho, hizo bien en cambiar de identidad. En el camino de vuelta, Tae-jun decidió no quedarse sentado sin hacer nada después de pensar en el testamento que acababa de ver. Hoy es el cumpleaños de Tae-jun, y casualmente, el cumpleaños de Jung-woo también cae en este día. En ese momento, Jisoo fue a casa de Jung-woo por primera vez, pero se perdió. La anciana del puesto callejero le indicó la dirección correcta. No solo conocía a Jisoo, sino que también sabía todo sobre Jung-woo y Tae-jun. La anciana le pidió a Jisoo que le diera una carta a Tae-jun, y la carta decía que los efectos secundarios del cambio de identidad. También fue la carta que llevó a Tae-jun a las profundidades del cuerpo. En su cumpleaños, su madre le dio a Jung-woo un sobre, que contenía el dinero que había ahorrado, habiendo perdido a su madre antes. Ahora atesora todo lo que tiene. Jung-woo dijo que no necesitaba un regalo, solo la compañía de su madre. Su madre se conmovió cuando escuchó esto. El Jung-woo que se había alejado cada vez más de casa parecía haber regresado. Su madre se dio cuenta de que había algo mal con el moretón en su rostro. Pero Jung-woo no admite que lo están acosando. Suena el timbre. Es Jisoo, que ha venido a celebrar su cumpleaños. Esta es la primera vez que Jisoo va a casa de Jung-woo. Ella mira todo lo que hay en la habitación con entusiasmo. Baja la mirada y sale una cucaracha. Jisoo se asusta y da saltos. Inesperadamente, Jung-woo se asusta aún más que ella. En la pelea, los dos se caen accidentalmente. Jisoo queda atrapada debajo de Jung-woo. El ambiente en la pequeña habitación se volvió notablemente más acalorado. En ese momento, sonó el teléfono de Jisoo. Su padre la instaba a ir a la fiesta de cumpleaños de Tae-jun. En la fiesta de cumpleaños, Tae-jun había preparado un regalo especial para su padre. Resultó que había utilizado todos sus ahorros para suscribirse a las acciones de la empresa de su padre, aunque solo eran 36 acciones. Su padre se mostró muy sorprendido cuando se enteró. Tae-jun había hecho preparativos minuciosos para esta fiesta de cumpleaños. Tenía la información de todos los miembros en su teléfono en todo momento. Su objetivo era causar una buena impresión en todos. Pero su extraño comportamiento llamó la atención de Yemi. Tae-jun no solía ser así. Ahora podía llamar a todos por su nombre. E incluso se invitó a sí mismo a la fiesta por primera vez. Para disipar las dudas de Yemi, Tae-jun se disculpó una vez más con ella por lo que había ocurrido antes. En ese momento, Jung-woo y Jisoo también llegaron a la fiesta. Lo que hizo que Jisoo se sintiera extraña fue que Jung-woo estaba inusualmente relajado en este tipo de reuniones, como si hubiera venido a su propia casa y estuviera tranquilo y seguro de sí mismo. Jin-ki encontró a Tae-jun y le pidió que tocara la canción que toca todos los años en su cumpleaños. Tae-jun estaba tan nervioso que no sabía qué hacer. Justo cuando no sabía qué hacer, Jung-woo tomó asiento y tocó hábilmente la canción familiar. Jin-ki, que era músico, estaba conmocionado. ¿Por qué la técnica era exactamente la misma que la de Tae-jun? La magnífica interpretación se ganó inmediatamente el aplauso de todos. Jung-woo le dijo a Tae-jun que ese era su regalo de cumpleaños, y como forma de devolver el favor que recibió de Jung-woo se fue del lugar. Jisoo le entregó el corazón de la anciana a Tae-jun, quien se sorprendió cuando lo abrió. Resultó que los cambiadores no podían conocer a sus padres biológicos en sus cumpleaños. De lo contrario volverían a ser quienes eran originalmente. Tae-jun buscó apresuradamente a Jung-woo por todo el mundo. En su pánico, alguien lo derribó y no se dio cuenta en absoluto de que la carta había caído accidentalmente al suelo. Esto también se convirtió en la ventaja para que otros lo amenazaran más tarde. Ese día, un anciano cojo apareció en la calle. Apestaba a suciedad. Su carrito contenía todas sus pertenencias. Todos la evitaban. Se acercó al puesto callejero. La anciana no dejaba de murmurar algo. Parece que la anciana era la anterior propietaria de la cuchara de oro. Pero no sé por qué se ha vuelto así. Al día siguiente, la hermana de Jung-woo tuvo una discusión con los prestamistas frente a la puerta. Resultó que estaba espiando mientras se duchaba. Los tres no se tomaron en serio al enfadado Jung-woo, y planeaban darle una lección, pero subestimaron la fuerza de Jung-woo. Justo cuando Jung-woo estaba a punto de golpear a los otros, Jung-woo la detuvo a tiempo. Jung-woo pensó que estaban en el mismo bando y fue directo a por el puñetazo. Poco después, unas cuantas personas salieron de la comisaría. Fue entonces cuando Jung-woo se dio cuenta de que había entendido mal a Jung-woo. Le dio su tarjeta de visita y le prometió ayudarle con su peinado si alguna vez tenía tiempo. Estaba devolviéndole el favor. Al ver al individualista Jung-woo se conmovió al instante. Mientras tanto,
Tae-Hun estaba en una cita con Jisoo. Jisoo no paraba de hablar de lo genial que era Jung-woo. Esto hizo que Tae-Hun se sintiera repentinamente celoso. Le dijo a Jisoo que Jung-woo no era nada. Si tuviera padres ricos, nunca habría estudiado mucho. De hecho, todo lo que dijo lo dijo desde el fondo de su corazón. Pero a Jisoo le pareció que estaba menospreciando a Jung-woo. Tae-Hun se quejó de por qué Jung-woo había tenido que llevar a Jisoo a su casa húmeda. No solo olía a moho, sino que también había cucarachas. Jisoo dijo entonces que le gustaba Jung-woo. Por favor, no lo humilles delante de mí otra vez. Cuando Jung-woo regresó, se quejó a Tae-Hun de la crueldad de Jung-woo. Tae-Hun dijo que Jung-woo tenía suerte. De lo contrario habría estado en el hospital con un hueso roto. Durante la conversación, Jung-woo dijo que Tae-Hun se había vuelto diferente de antes. Obviamente, el disparo de hace 5 años le había afectado profundamente, pero ahora se atrevía a disparar. Parece que Tae-Hun ha dejado atrás el pasado. Esa noche, el ama de llaves le trajo a Tae-Hun una medicina y le dijo que se tomara una cada día. Como de costumbre, al mirar la misteriosa pastilla que tenía en la mano, que no sabía qué era, Tae-Hun no pudo evitar sumirse en una profunda reflexión. ¿Por qué tengo que tomar esta medicina todos los días? ¿Es un producto para la salud? Hinky, tras enterarse de que la hija del ama de llaves estaba hospitalizada, le dio pensativamente una suma de dinero. Luego empezó a quejarse. A menudo no estaba cerca de Tae-Hun. ¿Y si se metía en problemas? Al día siguiente, Tae-Hun y Jung-woo irrumpieron en el territorio del gángster con una actitud feroz. Estaba harto del constante acoso de los usureros y decidió ayudar a sus padres a deshacerse de esta lacra. Todos se apresuraron a entrar y Tae-Hun los derrotó fácilmente en unas pocas rondas. Después de ser golpeados, los usureros se volvieron inmediatamente obedientes. Tae-Hun les dijo que se comportaran o que tenía suficiente información para meterlos en la cárcel. Después de oír esto, todos no tuvieron más remedio que admitir la derrota. Esa noche, varias personas vinieron a la casa con cestas de flores. Luego se arrodillaron en el suelo y suplicaron perdón. El hombre dijo inmediatamente que nunca volvería a subir el alquiler, y que, aunque el contrato expirara, podrían vivir aquí gratis. Tae-Hun ayudó a la familia a resolver el asunto satisfactoriamente. Pero, cuando miró atrás, se dio cuenta de que su propia vida era un desastre. La chica que le había gustado había sido entregada por él. Al verlos a los dos divirtiéndose, Tae-Hun se sintió muy molesto. Simplemente no podía entender por qué a Jisoo le gustaba el viejo él. ¿Cuál era el encanto de ese vago sin un centavo? Después de regresar a casa, Tae-Hun encuentra al presidente Min y amenaza con asistir a la reunión de accionistas. El presidente Min de repente comprende que debe haber leído su testamento. Después de enterarse de que no heredará la propiedad, ha estado presumiendo constantemente. Tae-Hun dice sin rodeos que espera que su padre pueda enmendar el testamento. Trabajará duro para convertirse en el mejor sucesor. El presidente Min dice, si realmente dejas de lado lo que pasó en el extranjero, demuéstramelo. Lo que Tae-Hun no sabe en este momento es que el testamento se le mostró deliberadamente. El propósito del presidente Min al hacerlo era provocarlo deliberadamente. De hecho, Jung-woo no es el único que tiene la cuchara de oro. Esta chica llamada Nora siempre ha envidiado la vida de sus compañeros ricos. La expulsaron del colegio por robarle el reloj a Jisoo. Nora también era golpeada a diario por su tiránico padre. Justo cuando estaba a punto de huir, conoció a un compañero rico que también tenía leucemia. Ante la otra parte, ella era como un payaso saltarín. Nora no entendía por qué el destino era tan injusto con ella. En ese momento, una anciana que vendía cosas en la calle llamó su atención. La anciana vendía una cuchara de oro que podía convertir a su dueño en una persona rica. Al ver la cuchara de oro en la mano de la anciana, Nora decidió finalmente cambiar su destino. Fue a casa de su rica compañera de clase Yemi y comió 3 comidas con la cuchara de oro. Como resultado, sucedió algo milagroso. Nora se convirtió instantáneamente en la dueña de la casa. Y Yemi, que tenía leucemia, se convirtió en Nora. Unos meses más tarde, Nora, que no tenía dinero para el tratamiento, murió a causa de su enfermedad. El padre de Nora vivía con dolor y culpa todos los días. No podía entender por qué su hija, perfectamente sana, había desarrollado de repente leucemia. Culpó de todo a Jisoo, la niña rica que hizo que Nora abandonara la escuela. Más de 10 años después, Nora vivía una vida despreocupada como Yemi. Consiguió todo lo que quería, pero bajo este halo deslumbrante, se fue perdiendo gradualmente. Por otro lado, el padre de Nora esperó finalmente a que Jisoo regresara al país. Siguió a Jisoo para vengar a su hija, pero resultó ser rescatado por Tae-Hun, que había llegado. Se siente como un hombre inútil, que no puede hacer nada por su hija. Desesperado, quiere volver a su antigua casa para echarle un último vistazo. Es sorprendido infraganti por Yemi, que, al ver a su verdadero padre de nuevo, no siente la más mínima emoción. En cambio, llama a la policía y hace que lo arresten, mientras ve cómo se llevan a su padre a la cárcel. Yemi parece extrañamente relajada. Y justo hoy, Tae-Hun recibe un mensaje de texto amenazante, que dice no debería ser Tae-Hun. Parece que alguien ha descubierto su secreto. Esa persona debe haber encontrado la carta que se dejó en la fiesta de cumpleaños de ayer. La carta contenía el secreto y la vulnerabilidad de Yeon-soo, mientras veía a Jung-woo caminar hacia él con su teléfono en la mano.
Tae-hoon de repente entró en pánico y no supo qué hacer. Rápidamente marcó el número de teléfono de la persona. Inesperadamente, el teléfono de Jisoo sonó en ese momento. Para investigar la verdad, Tae-hoon sacó el teléfono de Jisoo mientras ella no estaba. Justo cuando Tae-hoon estaba pensando en descifrar la contraseña, Jisoo entró de repente. Ella le preguntó a Tae-hoon por qué era tan anormal y miraba las cosas de otras personas. Tae-hoon le preguntó quién lo había llamado esa mañana. Jisoo simplemente abrió su teléfono. Resultó ser el presidente Min. Tae-hoon estaba atónito. ¿Quién lo estaría amenazando? Justo cuando se devanaba los sesos con el teléfono en la mano, Jun-woo apareció de repente frente a él. Esto lo tomó por sorpresa. Es más, Jun-woo vio el contenido del mensaje de texto. Afortunadamente, Jun-woo pensó que era una broma de alguien. Jun-woo sabía que Jisoo había llegado tarde a clase por culpa de Tae-hoon, así que advirtió a Tae-hoon que no privara a Jisoo, nuestra familia, de su derecho a la educación. Al verlos a los dos tan íntimos, Tae-hoon se puso furioso en el acto. Después de un día entero de confusión, de repente recibió una llamada de Jisoo. El hombre que antes había querido suicidarse fue capturado. Tae-hoon se apresuró a ir a la comisaría. La policía le dijo a Tae-hoon que el hombre quería ir a casa para ver a su hija muerta, y que fue capturado por el dueño de la casa y denunciado a la policía. Y el dueño de la casa era Yemi. Recordando lo que había dicho Jisoo Nora, que originalmente gozaba de buena salud, murió repentinamente de leucemia. Combinado con el hecho de que Yemi era el casero de Nora, Tae-hoon no pudo evitar hacer una suposición audaz. ¿Son ellos dos como él, habiendo intercambiado identidades? Entonces le pidió a Yemi que se reuniera con él. Tae-hoon le preguntó por qué había denunciado al padre de Nora a la policía. Esa persona era solo un pobre hombre que extrañaba a su hija. Pero Yemi le dijo a Tae-hoon que esa persona no era digna de ser padre. ¿Sabes cómo trataba a Nora? Al enfrentarse a ese extraño hombre, el rostro de Yemi estaba lleno de quejas y asco. Era como si estuviera frente a su propio padre. Esto hizo que Tae-hoon se reafirmara aún más en sus propios pensamientos. Justo cuando estaba a punto de irse, Tae-hoon gritó el nombre de Nora. Yemi entró en pánico cuando lo escuchó. ¿Habían descubierto su identidad? Inmediatamente recuperó la compostura y dijo que Tae-hoon estaba gastando una broma. Luego sacó el mensaje de texto que había recibido antes, que decía, no eres Yemi, ¿verdad? Tae-hoon se quedó estupefacto cuando vio el contenido del mensaje de texto. ¿Por qué había recibido Yemi el mismo mensaje de texto? Mientras tanto, Jun-woo, que estaba dibujando, también recibió el mismo mensaje de texto. Sin saber qué hacer, Jun-woo estaba perdido. Pero al día siguiente, Hee-jun incluso admitió haber hecho la broma. Tae-hoon inmediatamente preguntó por qué nunca había visto ese número de teléfono antes. Hee-jun explicó que había usado el teléfono de su madre para enviarlo. La crisis de Tae-hoon se había resuelto, pero lo que no sabía era que la carta que había dejado caer accidentalmente estaba ahora en manos de Yemi, y parecía que Yemi iba a hacer algo con ella. Jun-woo se enteró por casualidad de que Tae-hoon tenía una cuchara de oro, y cuando vio el recuerdo de Jun-woo, Tae-hoon entró en pánico. Cuando llegó a casa, Jun-woo le preguntó a su madre dónde estaba la cuchara de oro, y su madre pensó que tenía amnesia. El único oro de la casa se había vendido hacía mucho tiempo para complementar los ingresos de la familia, pero Jun-woo recordaba claramente que tenía una cuchara de oro, pero no la encontraba después de buscar por toda la casa. ¿Podría ser que estuviera en casa de Tae-hoon? Para encontrar la cuchara de oro, Jun-woo fue a casa de Tae-hoon esa noche. Jin-ki no le dio la bienvenida. Quería echarlo, pero inesperadamente, Jun-woo entró como si fuera su propia casa. Jin-ki tuvo que apretar los dientes y entretenerlo, justo cuando le preguntó a Jun-woo si quería un café. No a mucha gente le gusta este tipo de té, y es exactamente el gusto de Tae-hoon. Jun-woo puede tocar el piano como Tae-hoon, lo cual ya es bastante impactante para Jin-ki. Pero lo que la sorprende aún más es que Jun-woo puede hablar francés como Tae-hoon. Por invitación de Jin-ki, Jun-woo tocó inmediatamente otra pieza. Como pianista, Jin-ki escuchó inmediatamente el error que Tae-hoon solía cometer, y Jun-woo también lo cometió. Aparte de sus diferentes apariencias, Jun-woo es prácticamente otro Tae-hoon. La cena estaba lista. Jin-ki quería charlar con Jun-woo mientras comían, pero Jun-woo se negó, porque nunca come fuera. Jin-ki se quedó atónita cuando escuchó esto. Jun-woo claramente ya había comido aquí 2 veces con la cuchara de oro. El mayordomo originalmente quería llevarlo a la habitación de invitados para esperar a Tae-hoon, pero Jun-woo insistió en ir a la habitación de Tae-hoon para esperar, e incluso encontró la habitación con facilidad, lo que sorprendió enormemente al mayordomo. Jun-woo regresó a la habitación y no solo sintió que las fotos estaban en el lugar equivocado, sino que incluso adivinó que había un compartimento secreto en el cajón. La foto de su madre le llamó la atención, y la cuchara de oro en la que había estado pensando estaba colocada allí. Mientras tanto, Tae-hoon regresó urgentemente a casa después de recibir una llamada telefónica. Tae-hoon se sorprendió al enterarse de que Jun-woo estaba en su habitación. Jun-woo, en la habitación, sostenía la cuchara de oro. Tae-hoon intentó recuperarla, pero Jun-woo la esquivó. Recordó haber cenado aquí con la cuchara de oro, pero no la encontraba por ningún lado. Nunca pensó que realmente estaría aquí. Tae-hoon agarró rápidamente la cuchara de oro y dijo que era suya. Al ver el pánico de Tae-hoon, Jun-woo de repente se sintió un poco confundido. ¿Por qué emocionarse tanto por una tontería? Justo cuando Jun-woo estaba a punto de irse, Tae-hoon lo detuvo. Sabía que Jun-woo tenía una enfermedad mental cuando estaba en el extranjero, así que le dio la medicina que solía tomar. En ese momento, el presidente Min regresó a casa y se encontró con Jun-woo en la puerta. El miedo de Jun-woo, que se había arraigado en sus huesos, golpeó de repente.
Tembló de miedo. El presidente Min miró a Jun Woo, que estaba incómodo, y pensó que no se encontraba bien. Jun Woo se liberó rápidamente y huyó. En ese momento, le costó mucho respirar. Después de recibir la llamada telefónica de su hijo, el padre de Jun Woo se apresuró a ir a donde estaba su hijo. Encontró a Jun Woo tirado en el suelo, convulsionando. El padre de Jun Woo estaba aterrorizado. Hizo todo lo posible por consolar a su hijo y regular su respiración. Su llegada hizo que Jun Woo se sintiera completamente seguro de inmediato. Con el consuelo del padre de Jun Woo, se recuperó sin medicación. Este es el 23º día desde que Tae-Hun es dueño de la cuchara de oro. En 7 días, se enfrentará a una elección importante: si continuar manteniendo su estatus de hombre rico de segunda generación o volver a su familia original empobrecida. Sea cual sea la elección que haga, debe dejar la riqueza a su familia original. Tae-Hun gastó dinero para comprar un apartamento, pensando que podría proporcionar una vida mejor a su familia. Imaginando las escenas felices de su familia viviendo aquí, de repente se llenó de alegría. En el camino de vuelta, fue testigo de un conflicto causado por una demolición violenta. Inesperadamente, ese padre débil también estaba entre ellos. Tae-Hun no podía entender por qué ese hombre que había insistido en su sueño durante muchos años de repente quería ganar dinero ahora. Su padre dijo que ahora que estaba ganando dinero, no quería que Jun Woo perdiera la cara. Tae-Hun se enfadó mucho cuando escuchó esto. ¿Por qué no quiso cambiar hace 5 años? ¿Pero ahora quiere cambiar? ¿No es un poco tarde? En comparación con su padre, que se ha vuelto más motivado, Tae-Hun parece envidiar al Jun Woo, que se ha vuelto aún más el mismo. Justo antes de irse, su padre todavía espera poder mantenerlo en secreto de Jun Woo. El padre de Jun Woo compró un pollo asado para cada miembro de la familia. Al ver los ojos de asombro de la familia, se llena de orgullo. Mintió diciendo que había ganado dinero con los cómics, pero después de regresar a su habitación, se despoja de su apariencia dura y soporta el dolor de ser golpeado solo. Cuando ve la mano herida de su esposa, su corazón duele mucho. Tae-Hun regresó a casa y se encontró con un hombre al que nunca había visto antes. Tentativamente, gritó: «Hermano», pero el presidente Min le dijo que era su tío. Su tío sonreía de oreja a oreja. Tae-Hun pensó que era una buena persona con la que llevarse bien, pero en cuanto no había nadie alrededor, su tío reveló su aterradora verdadera naturaleza. Advirtió a Tae-Hun que mejor se comportara en los días venideros o lo mataría. Al ver a su tío de aspecto serio, combinado con el trauma psicológico de Jun Woo mientras estaba en el extranjero, Tae-Hun supo que no mentía. Podía morir de verdad. Estaba aterrorizado y corrió de vuelta al refugio que una vez llamó hogar. Pero allí vio una familia feliz. La felicidad y la calidez que una vez le habían pertenecido, ahora se habían regalado a extraños. Solo podía culpar a su propia codicia y egoísmo. En ese momento, deseó poder volver a ser el Jun Woo que una vez fue. Al día siguiente, el número de cucharas de oro se redujo a 0. Hoy era el día de tomar una decisión. ¿Volvería a su antiguo hogar o seguiría siendo un niño rico? Justo cuando estaba indeciso entre las dos opciones, recibió una llamada de Jun Woo. Resultó que sabía que había comprado un apartamento para que vivieran en él. Jun Woo cuestionó las verdaderas intenciones de Tae-Hun. Sentía que Tae-Hun quería que aceptara el apartamento y renunciara a Jisoo. Pero incluso si renunciaba, ¿qué pasaría? A Jisoo nunca le gustaría Tae-Hun. Tae-Hun le dijo que incluso si a Jisoo le gustaba ahora, solo sería temporal. Si no tienes dinero, Jisoo te dejará tarde o temprano. Sentía que a nadie en el mundo no le gustaba el dinero. Si Jun Woo tuviera que elegir, también renunciaría a sus padres por dinero. Jun Woo afirmó con firmeza que nunca volvería a cambiar de lugar. En comparación con convertirse en un bastardo que renuncia a sus padres por dinero, preferiría no tener un centavo. Las palabras de Jun Woo lo hicieron sentir avergonzado. ¿Realmente había elegido el camino equivocado? En ese momento, Jun Woo recibió una llamada de su madre. Algo le pasó a papá. Actualmente está en la sala de emergencias. Tae-Hun entró en pánico y se apresuró al hospital. Los fragmentos de sus recuerdos con su padre seguían apareciendo en su mente. Esa sensación de urgencia hizo que llegara un paso por delante de Jun Woo. Gritó: «Papá», en su interior y comprobó con ansiedad las heridas de su padre. Pero justo en ese momento, el presidente Min apareció frente a él. Tae-Hun le explicó apresuradamente al presidente Min que el padre de Jun Woo estaba trabajando para la empresa y se había lesionado, por lo que se apresuró a ir. Gritó: «Papá», porque estaba muy preocupado. Aunque el presidente Min estaba lleno de sospechas, no delató a Tae-Hun. En ese momento, había muchos periodistas. Tae-Hun se quedó para cuidar del padre de Jun Woo por el bien de la imagen de la empresa. Al ver a su padre gravemente herido, Tae-Hun se sintió desconsolado. Pensó que era la retribución de la cuchara de oro. El castigo de Dios sobre él había caído sobre su padre. Después de pensarlo, Tae-Hun salió corriendo. Quería volver a ser Jun Woo y poner fin a esto. En ese momento, la anciana esperaba ansiosamente a Tae-Hun. Sentía que él vendría sin falta. Pero no llegues demasiado tarde, porque después de la puesta de sol, no hay forma de volver atrás. Tae-Hun regresó a casa. Cogió la cuchara de oro y se la metió en los bolsillos. Justo cuando estaba a punto de irse, apareció su tío. Pensó que Tae-Hun estaba huyendo y le arrebató la cuchara. Esto enfadó a Tae-Hun, y los dos se pelearon. Tae-Hun finalmente se liberó y salió corriendo. Pero cuando llegó al puesto, no vio a la anciana. Justo cuando estaba empezando a preocuparse, la anciana apareció detrás de él. La anciana le preguntó a Tae-Hun cómo había ido el mes.